pues que Europa seguiría preguntándose ¿qué pasa después? ¿Hay alguien más que necesite ayuda? Y hay candidatos en Europa, no faltan candidatos. Estamos con Bélgica, Italia, que son países que tienen deuda pública por encima del 100% de su PIB. Incluso hay quien habla de Francia. Francia también es un país con una economía que está lejos de la economía alemana en cuanto a capacidad exportadora y que tiene también muchas ineficiencias, que por tanto podría ser objeto de revisión, por lo menos, su estatus de país seguro. Es decir, que este proceso de deterioro y de pérdida de la confianza daría un paso de gigante si España entrase en esa situación. Y es el gran problema. ¿Dónde estamos hoy? Las variables a seguir son conocidas, es decir, aquí hay dos datos fundamentales que hay que ir teniendo en cuenta. Primero es el déficit público del país, es decir, es la diferencia entre ingresos y gastos de las administraciones públicas. Ese es el principal dato a corto plazo, porque ese es el que te va a influir en el segundo dato, que es el stock, el volumen de deuda pública total del país sobre ese mismo Producto Interior Bruto. Os avanzo, la deuda pública en este momento en España, como sabéis, no es un problema grave. Nuestro stock de deuda pública a finales del 2010 está ligeramente por encima del 60% del PIB, cuando la media europea puede estar claramente por encima del 80%. Es decir, que en este momento España es uno de los mejores países europeos en términos de deuda pública sobre PIB. ¿Cuál es el problema? El problema es que con los déficits públicos actuales y los proyectados, ese stock de deuda pública aumentará, es decir, cada año tendremos que pedir más dinero prestado con una economía estancada, con una economía que tiene un crecimiento muy bajo. ¿Hasta dónde llegaremos? Ese es el dato importante. ¿Dónde estamos hoy día? Justo esta semana se han publicado los últimos datos, la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2011. Y el Estado está haciendo más o menos los deberes, es decir, estamos reduciendo los gastos, a pesar de que también se reducen los ingresos, pero esa reducción de gastos es superior y por tanto el déficit del Estado se está reduciendo. Últimos números, pues los gastos del Estado han caído según Contabilidad Nacional un 14,1% en el primer trimestre de 2011 comparado con el primer trimestre de 2010. Los ingresos fiscales, es decir, los ingresos por impuestos también han caído, pero han caído algo menos. Y con eso se ha conseguido reducir el déficit en aproximadamente una quinta parte de lo que había sido el déficit del primer trimestre de 2010. ¿Cuál es la importancia de estos datos? El gasto es la variable que está más cerca de la voluntad de los políticos, es decir, los políticos pueden decidir gastar más o gastar menos, al menos teóricamente. Ya vemos que las decisiones políticas también cuesta tomar, pero es decir, al final, si yo no quiero gastar en algo, no lo gasto. Puede que haya algunos gastos comprometidos, pero hay otros gastos que no lo están. Es decir, que eso es lo que las autoridades políticas pueden decidir. Los ingresos ya salen algo más de la capacidad de decisión de los políticos. ¿Por qué? Porque aunque pueden decidir subir los impuestos se aplican a una actividad económica que si está en fase de decrecimiento, pues al final puede llegar a generar incluso menos ingresos aunque haya subido la tasa impositiva. Pero bueno, hicimos también un ejercicio de austeridad, se subieron algunos impuestos, se subió el IVA y eso se está notando también en las finanzas públicas y por lo menos por ese lado los datos que están apareciendo en este momento no son malos. Es decir, el Estado está consiguiendo reducir déficit y controlar la ejecución presupuestaria del momento. No sabemos qué pasará en los próximos trimestres, pero hasta ahora no podemos decir que lo que ha salido, los datos que han aparecido, hayan influido negativamente en el mercado. Al final del primer trimestre, el déficit pues eran aproximadamente casi 7.000 millones y había bajado un 21% respecto al primer trimestre del año pasado y se situaba en un 0,64% del PIB. Os recuerdo que el objetivo del gobierno para este año es acabar el año en un 6% de déficit sobre el PIB, cuando el año pasado acabamos en un 9,3% y veníamos de cifras alrededor del 10%. Es decir que de momento la ejecución presupuestaria no está dando datos negativos. A pesar de ello, los objetivos del gobierno son ambiciosos y pocos economistas, pocos analistas
asumen que los datos que el gobierno tiene como objetivos sean conseguibles, es decir, sean factibles. Y aunque se prevén reducciones de déficit, el consenso está por encima de lo que el gobierno prevé. Hasta aquí vemos un poco lo positivo, es decir, lo más tangible de la situación del país en cuanto a solvencia. No está dando malos resultados. La deuda se está colocando. El Estado está consiguiendo acudir al mercado, captar deuda en las subastas y llenar esas subastas con una cierta facilidad. No ha sido todo el periodo igual, ha habido subastas más complicadas que otras, pero en los últimos tiempos, incluso esta última semana, pues ha habido una subasta de letras que se ha cubierto con cierta holgura y, por tanto, de momento no está habiendo problemas. ¿Dónde está el problema? El problema está en el denominador de las cifras, el PIB. O sea, todo lo que estamos viendo hasta ahora es déficit sobre PIB, deuda sobre PIB. Y ahí lo que nos convendría es que el PIB subiera para que todas esas cifras mejorasen todavía más. Y eso es lo que estamos teniendo más dificultades en mejorar. Es decir, estamos en una situación de estancamiento económico y las políticas que se están poniendo en marcha para superar esta situación no mejoran esa situación, no hacen prever un crecimiento económico mínimamente apreciable o por lo menos una salida de esa etapa de estancamiento. Entonces, ahí es donde vemos que el conjunto de los inversores, el mercado, va a penalizar más al país. Es decir, ahí nosotros no disfrutamos de la buena prensa que tienen otros países, sobre todo países anglosajones, y se nos va a exigir más. Y por tanto se nos va a exigir que llevemos a cabo medidas de transformación de nuestra economía que nos permitan llegar a un crecimiento bastante mayor. ¿Y dónde están nuestras futuras vías de crecimiento? Pues tampoco son tantas. Con un mercado inmobiliario que ha desaparecido prácticamente y como fuente de actividad económica realmente no podemos contar con él, nos quedan los clásicos recursos en esta situación, que es el sector exterior, sobre todo, que son el turismo, por un lado, y posible repunte de exportaciones. Y ha habido una mejora de la balanza y una mejora de exportaciones en España, pero hasta ahora no ha sido suficiente. Y por otro lado, las posibles ganancias de productividad que podamos tener por una compresión de salarios y una reducción de los costes laborales nos situarán en una posición mejor competitivamente, pero también van a reducir a corto plazo la demanda interna. Con lo cual, ahí ese equilibrio va a ser difícil de mantener en el corto plazo y además existe también la opinión en muchos analistas de que las medidas que está tomando el gobierno no son suficientes. Es decir, no están teniendo un impacto suficiente de momento ni siquiera apreciable. ¿Qué otro factor hay importante en juego y que hasta ahora no lo hemos comentado y que también puede influir en esas cifras de déficit público? Todo el proceso de rescate del sector financiero español y del sector de cajas en particular. Es decir, ahí ese es otro de los grandes caballos de batalla y es ahí donde hay que hacer más esfuerzo en ser bastante más ejecutivos, bastante más veraces, es decir, decir las cosas con mayor contundencia, si hace falta. Tenemos una serie de cajas que se han transformado, se han fusionado, necesitan ayudas. Esas ayudas hasta ahora, el importe pendiente de desembolsar máximo según los planes de refinanciación, pues no llega a 14.000 millones de euros, según los últimos números, estarían en 13.000 y pico millones de euros, que es un importe relativamente bajo respecto al volumen del mercado español. En este sentido, lo que ha costado la crisis irlandesa es infinitamente mayor de lo que puede costar la crisis bancaria española, si esas son las cifras. Por tanto, ahí realmente la diferencia entre España e Irlanda, que sería el otro país con un gran boom inmobiliario y una caída fuerte de ese sector, son muy claras y todavía yo los situaría muy lejos. Pero ¿qué ocurre? Que en España la crisis inmobiliaria también es de combustión lenta, es decir, nuestra previsión es que